Dice la palabra de Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. We are not here to force you to take the path. What we can do is to inspire you. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le juste monte à son ami la bonne voie, mais la voix des méchants les égare. Algunas historias y eventos nos permiten entender que todavía no todo está hecho, no todo está perfecto. Tenemos que acercarnos a la perfección. Hola amigos, estamos en el proceso de seguir con lo que es compartir la palabra de Dios con los demás. Tenemos que dar gratis lo que en algún momento nosotros habíamos recibido gratis, y entonces es muy necesario tener el conocimiento de la palabra de Dios, y es muy necesario, porque dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea que en el proceso para tener la victoria, nosotros tenemos que tener el conocimiento. A veces escuchamos que tenemos que tener la fe, pero ¿qué conocimiento nos puede ayudar a tener la fe? Eso algunos no lo saben. Tenemos costumbre de escuchar que hay que tener paciencia, pero ¿qué conocimiento hay que tener para tener paciencia? Algunos no lo tienen. Justamente hoy voy a hablar acerca de la paciencia, acerca de qué es el proceso del juicio de Dios. Porque a veces nos pasamos el tiempo pensando en por qué nos pasa eso y por qué eso, y entonces nos demoramos tiempo en entender, mientras el proceso para entender lo que nos pasa es un proceso más rápido. No teníamos que demorar tanto tiempo. Y también hay lo que se llama la mente no cambia hasta que realmente uno hace lo necesario para que cambie. O sea que no es un proceso muy rápido, a veces no es un proceso muy rápido, y tampoco no debe ser lento, debe ir a la velocidad que tiene que ir. Y está la palabra de Dios para acompañarnos en cada momento. En cada momento tenemos la palabra de Dios para nutrir a nuestra mente, a nuestro corazón, nuestro espíritu. Son las cosas que tienen que crecer en nosotros: nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Y cuando el alma está bien, todo está bien. El espíritu domina todo. En el reino de Dios las cosas pasan de la forma que tienen que pasar, es porque se trata de justicia. El ejemplo que te voy a dar, porque la hora pasa de la forma que tiene que pasar, es que uno puede ser, hoy es lunes, uno está esperando a que sea martes para ir a ver a su familia, porque hace tiempo que no ve a su familia. Y entonces esta persona está queriendo que el tiempo se adelanta, porque está esperando algo muy importante que puede dar la alegría al corazón. Y entonces hay un otro también que dice: no, mañana va a ser martes, tengo esta deuda que pagar y no tengo eso, no a eso, no a eso. Y esta persona quería que el tiempo se va un poco más lento. Entonces el que quiere que el tiempo va más rápido, no va a pasar eso. Tampoco el que quiere que el tiempo esté un poco más lento, eso no va a pasar. Y entonces el tiempo pasa de la forma que tiene que pasar. Bueno, todos sabemos que estamos viviendo el tiempo apocalipsis. El tiempo apocalipsis. No quiero dar ansiedad o angustia a la gente cuando hablo de apocalipsis. Apocalipsis significa cambio. O sea que la tierra va a pasar del reino del diablo a Dios. Y para eso hay que tener cierto sufrimiento. Y en medio del sufrimiento está la alegría también. Está el Espíritu Santo para alegrar nuestro corazón. Por eso es muy importante alguien que tenga el Espíritu Santo. Cuanto más lleno uno está del Espíritu Santo, más tiempo de alegría que uno pasa. Y eso es la meta, estar lleno del Espíritu Santo para consolarnos, para nutrirnos de todo lo que nos hace falta para seguir el camino. Cuando hablamos de Apocalipsis, a veces vemos que los cristianos, los del Evangelio, están temblando con miedo a Apocalipsis. Pero los cristianos no tendrían que tener miedo, no tendrían que estar tristes. En cambio, es el diablo que tendría que estar triste. La creación de Dios, todos tenemos que reflejar la belleza de nuestro Dios, y entonces el Apocalipsis
va a ser nuestra oportunidad para reflejar la belleza. Todos vamos a reflejar la belleza de nuestro Dios, y la creación no va a ser el sujeto al diablo, sino que vamos a tener el poder de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, que nos ama realmente, de Jesucristo. Y entonces eso es el Apocalipsis. ¿Cómo desarrollar la paciencia en medio de las pruebas? La paciencia se desarrolla pidiendo a Dios de la llenura de su Espíritu Santo. Es lo primero, porque realmente en estos últimos tiempos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para tener el conocimiento, para actualizarnos con el cielo, para saber qué es la voluntad de Dios. A veces decimos que Dios no habla, hace tiempo que no escuchamos a la voz de Dios, pero sin embargo Dios nos habla constantemente, solamente nos demora tiempo en escuchar la voz de Dios. Dios nos habla cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a través de los hermanos, a través de las circunstancias, a través de la predicación en la iglesia, a través de este material que estás escuchando ahora. Entonces tenemos que aprender a desarrollar todo lo necesario para esta batalla, para esta lucha. Todos estamos teniendo una batalla. No conozco a alguien en este tiempo de Apocalipsis que no está teniendo una batalla. No importa la posición económica, no importa qué tanto o estás bendecido espiritualmente, todos estamos teniendo prueba, porque tenemos que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Cuando nos hablamos con nuestros hermanos, escuchamos problemas de depresión, escuchamos cosas de ansiedad, de angustia en la familia, como el diablo está maltratando, y entonces uno no puede estar viviendo en este mundo diciendo que todo está bien completamente. Tratamos de decirles hoy, lo tratamos de fingir, pero sin embargo tenemos que compartir el dolor de nuestros hermanos. De eso se trata. Es que todos vamos a descansar juntos. Es lo que había pasado. Algunos en algún momento estaban predicando una predicación muy fuerte de la forma que Dios lo quería, y entonces Dios había bendecido a muchos de ellos, y después de la bendición económica de ellos se fueron a descansar, y entonces el diablo estaba maltratando a sus hermanos, pero no sabían que tenían una conexión con sus hermanos. Después el diablo, después de maltratar a sus hermanos, y entonces el diablo empieza a maltratar a ellos, empieza a atacar el campo de ellos, y de ahí están de nuevo en la batalla. Y entonces cuando tenemos nuestros prójimos, tenemos que ayudar a alejar la batalla de todo lo que está relacionado con nosotros. De eso se trata. En este proceso, hay algo en este proceso que tenemos que tener. En el proceso de ayudar a nuestros hermanos, vamos a escuchar mucha injusticia, vamos a escuchar todo lo malo, como los demás, los que son buenos, están siendo víctimas de otros. En este proceso, una cosa que tenemos que hacer es que tenemos que saber que somos cristianos, y tenemos que proteger a nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué tenemos que proteger nuestro corazón? Porque cuando estamos viendo lo malo, los daños que están haciendo a nuestros hermanos, a la gente, a los inocentes, y entonces viene una energía que puede expresarse en forma de enojo. Cuando nos enojamos, estamos pensando en la venganza, y entonces cuando llegamos a vengar, y entonces estamos alejándonos de Dios, y es una puerta. El enojo es una puerta para que el diablo pueda entrar en nuestro corazón, y entonces de ahí tenemos que saber protegernos. Cuando estamos escuchando mucha injusticia, muchas víctimas, nuestra familia o nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es confiarnos en Dios. Dios no es un Dios lento, y entonces tenemos que verlo como una prueba que superar. ¿Cómo lo podemos superar? Es en la palabra de Dios, en seguir lo que es la voluntad de Dios. De ahí vamos a superarnos, vamos a superar a los demás también para seguir adelante. Para empezar con lo que es el juicio de Dios, tengo que decir que lo primero que a veces escuchamos que Dios es un Dios lento. El proceso para ver la justicia es un proceso muy lento. Lo primero que tengo que decir es que Dios no es un Dios lento.
El proceso es que Dios está actuando de una forma para poner la verdad de lo que somos en nuestra mente, en todo lo que nos representa, en el cuerpo, la mente, el alma, todo lo que nos representa. Y entonces de alguna forma Dios lo que hace es poner la verdad en todo lo que nos representa. Por ejemplo, nos da situaciones para demostrar a nosotros si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo. O sea que la prueba que estás pasando es para demostrar que eres su hijo o eres el hijo del diablo, perteneces al diablo. Y entonces es este proceso, es el proceso del juicio de Dios. Lo pone en tu mente, lo aceptas tú te condenas, tú eliges quién quieres ser, cómo quieres ser y dónde lo quieres ser. Y es eso, el paraíso y el infierno. Vamos dando ilustraciones para ver por qué pasan las cosas de la forma que pasan, porque Dios no es un Dios lento, y entonces de eso vamos a hablar ahora. Una de las ilustraciones que nos permite entender el proceso de todo eso, por ejemplo, supongamos que la persona que te ha dañado a ti, o supongamos que la persona que ha dañado a 500 personas, lo máximo, no creo que existe una persona que ha dañado a 500 personas, a menos que sea un jefe de Estado que ha tomado una mala decisión. Y entonces esta persona ha dañado a 20 personas o 30 personas, y sin embargo esta persona sigue creciendo. Y sigues viendo a esta persona en buen estado y la persona sigue creciendo. Mientras esta persona sigue creciendo, es que también está alimentando a 5 hijos, está alimentando a una familia, toda una familia bajo su cargo de 50 personas, de 80 personas. Y estas personas a su vez van a tener muchos a sus cargos. Y entonces Dios no puede, pues esta persona está disponible para ayudar a estos 20, 30 y estos 30 a su vez van a ayudar a otros. Y entonces Dios lo deja a crecer aunque te ha hecho algo malo. Y entonces tú tienes que proteger a tu corazón. Si Dios lo permite, es por la voluntad de Dios. Y ahí vas a poder desarrollar la paciencia. Pero no olvides también la persona que te hizo daño, porque todos para ir al paraíso, algo que tenemos que tener es el santo. Y para ser santo tenemos que limpiar nuestro vestido en la sangre de Jesucristo, porque solamente los santos van a tener acceso al reino de Jesucristo. ¿Cómo podemos limpiar nuestro vestido en la sangre de Jesucristo? Es aceptarle como Señor y Salvador, tener el bautismo o del agua y del Espíritu Santo. Son procesos que vamos a analizar, vamos a decir en otro material. Y entonces también tenemos que amar a Dios, y Dios dice que el que le ama es el que guarda sus mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios, porque a veces algunos están enojados con Dios por sus propias equivocaciones. Algunos están equivocados y no quieren aceptar sus equivocaciones y están proyectando todo eso, a otros seres humanos, a Dios o a la gente que les rodea. A veces nos olvidamos qué es lo que es más importante en la vida. Lo más importante en la vida es tener una vida de justicia. El primer objetivo de uno debería ser la justicia, ser lo más justo que podemos. Obviamente estamos en la tierra, hay ciertas cosas que están en desorden, que nos va a impedir vivir una vida de justicia con efectividad. Hay ciertos desórdenes en el universo, hay una energía en exceso a veces que trata de poner desorden, y tenemos que ponerlo afuera para que podamos tener la energía exacta, para que todo pueda estar en orden. Y algunos también tienen una deficiencia de energía, y debido a esta deficiencia de energía las cosas no están en orden en sus vidas. Es un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero en otro video lo voy explicando. ¿Por qué se dice eso? Hay que tener una vida de justicia. ¿Por qué una vida de justicia?
Obviamente, justicia y amor son palabras que no se puede definir con efectividad. Sabemos que la justicia incluye también al trabajo con exactitud. Por ejemplo, con un pensamiento de justicia, uno no trabaja más de lo que tendría que trabajar y uno no trabaja menos de lo que tendría que trabajar. Nos conocemos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, toda la ley, todo el universo debería girar alrededor de esta ley. Todo el universo debería estar nadando en el mar de esta palabra, de esta ley que dice que amar a Dios primero y amar a tu hermano como a ti mismo. Porque si llegas a amar a tu hermano como a ti mismo, no vas a hacerle daño. No vas a acostar con su mujer sabiendo de que eso le va a doler y su mujer le pertenece a él y entonces son un solo cuerpo. No le vas a tomar lo que pertenece a él. Ahora entendemos por qué Dios es el buen juez, es un Dios bueno de amor, porque hace las cosas de la forma que lo hace, es que sabe todo, sabe el inicio y sabe el fin, no está viviendo en el tiempo. Dios no está viviendo en el tiempo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo, pero Él no está viviendo en el tiempo. Dios no está viviendo en el tiempo. Dios está viviendo en la eternidad. Sabe el inicio y sabe el fin de todo. Y entonces nos conviene a nosotros aceptar las cosas de la forma que Él lo planea, de la forma que Él lo quiere. Y así vamos a ser hijos de Dios, porque la condenación de Dios se trata de poner en mi mente, en mi corazón, que yo pertenezco a Él, o poner en la mente o en el corazón el del otro que pertenece al diablo, porque dice Dios, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. El que ama a Dios es el que aplica sus mandamientos, el que obedece a todo lo que Dios quiere, al plan de Dios. El juicio de Dios no es lento, sino que es un juicio para poner en la mente de cada uno a quién pertenece. ¿Pertenece al diablo o pertenece a Dios? Que Dios nos bendiga.